Empecemos la memorización de Santiago 1:11. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora trata de decir todo el versículo llenando los espacios con la ayuda del audio. Luego pausa el video y trata de llenar los espacios y decir todo el versículo sin el audio. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora intenta decir todo el versículo unas cuantas veces con el audio y la ayuda visual. Luego, pausa el video y trata de decirlo solo con la ayuda visual. También puedes reforzar el versículo escribiéndolo de memoria 3 veces en papel. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Seguimos con Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
Ahora trata de decir todo el versículo llenando los espacios con la ayuda del audio. Luego pausa el video y trata de llenar los espacios y decir todo el versículo sin el audio. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora intenta decir todo el versículo unas cuantas veces con el audio y la ayuda visual. Luego, pausa el video y trata de decirlo solo con la ayuda visual. También puedes reforzar el versículo escribiéndolo de memoria 3 veces en papel. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora hagamos una revisión de los capítulos anteriores. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Seguimos con Santiago 1:13. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora trata de decir todo el versículo llenando los espacios con la ayuda del audio. Luego pausa el video y trata de llenar los espacios y decir todo el versículo sin el audio. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora intenta decir todo el versículo unas cuantas veces con el audio y la ayuda visual. Luego, pausa el video y trata de decirlo solo con la ayuda visual. También puedes reforzar el versículo escribiéndolo de memoria 3 veces en papel. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora hagamos una revisión de los capítulos anteriores. Santiago 1:11.
Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Seguimos con Santiago 1:14. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora trata de decir todo el versículo llenando los espacios con la ayuda del audio. Luego pausa el video y trata de llenar los espacios y decir todo el versículo sin el audio. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora intenta decir todo el versículo unas cuantas veces con el audio y la ayuda visual. Luego, pausa el video y trata de decirlo solo con la ayuda visual. También puedes reforzar el versículo escribiéndolo de memoria 3 veces en papel. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora hagamos una revisión de los capítulos anteriores. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Seguimos con Santiago 1:15. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia,
después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora trata de decir todo el versículo llenando los espacios con la ayuda del audio. Luego pausa el video y trata de llenar los espacios y decir todo el versículo sin el audio. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora intenta decir todo el versículo unas cuantas veces con el audio y la ayuda visual. Luego, pausa el video y trata de decirlo solo con la ayuda visual. También puedes reforzar el versículo escribiéndolo de memoria 3 veces en papel. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora hagamos una revisión de los capítulos anteriores. Santiago 1:11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.